Bueno, pues yo tengo un trabajo de investigación muy largo, unos 25 años con el sonido, con la música. Y pues primero empecé estudiando música normal y pues el camino me llevó a las montañas, pues a trabajar, a estudiar con las gentes nativas y pues mi interés fue mucho la investigación del sonido, sobre todo la vibración del sonido. ¿Qué significa esta vibración? Pues los efectos que tiene. O sea, en mi persona pues viví efectos muy grandes con la música, con el sonido más que nada, la vibración. Y mi investigación me ha llevado a hacer una recopilación de instrumentos, su origen y su forma, el por qué servían. Y pues a lo largo de esta investigación he visto y notado los efectos que tiene los instrumentos nativos del mundo, tanto en Mesoamérica como en Egipto, como en India. En todas estas culturas pues se dieron instrumentos que generaban vibraciones, frecuencias que pues curiosamente tenemos en nuestras moléculas, en nuestras neuronas. Son frecuencias armónicas que pues por efecto nos reconectan al origen armónico. Eh, Creo que todo en su origen, tanto los animales, las plantas, las cosas, pues todo contiene una vibración. Esta vibración contiene un sonido armónico, un sonido que nos lleva al origen, ¿no? Mucho antes de ser humanos, mucho antes de ser personas razonables, digo, con la razón, este, pues éramos esta vibración. Eh, la práctica con instrumentos nos lleva, nos conecta a esta vibración por sus sonidos, sus frecuencias. Y bueno, pues básicamente toco flautas de diferentes partes del mundo, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, arpas pitagóricas y muchos tipos de instrumentos para hacer música, obviamente. Pero más allá que la música en sí que se puede crear con estos instrumentos son las frecuencias, las vibraciones que emiten. Y el cuerpo pues las capta porque en su origen la reconoce. Es como hacer una sinergia con estas fuentes de armonía. Y pues de esta manera el cuerpo entra en esa conexión porque pues creo que hemos perdido los puntos de referencia que nos llevan a ese estado anterior, a ese estado de origen. Creo que desde que empezamos a hablar, pues todo lo que vemos en la vida, todo lo que pensamos es a través de la palabra. Y pues todo lo razonamos así y usamos solamente una parte muy mínima de nuestro cerebro y todos se nos van a estar piense y piense todo el día. Entonces, cuando detenemos este diálogo interno, que es lo que pues practica la meditación, todas estas disciplinas filosóficas de diferentes partes del mundo, es este reto, ¿no? De tener el diálogo interno para acceder a esta fuente, a la fuente de origen. Y pues creo que la música es una herramienta que se utilizó siempre, siempre por todas las culturas en muchos milenios, siempre sabiendo que la música es la llave, la herramienta que tenemos para acceder a estados profundos de conciencia, estados de origen. Y pues esto es así, funciona, nuestra mente, nuestro cuerpo relaciona puntos de referencia, ¿no? Como si para acordarnos de un evento que tuvimos en la vida, a veces algunos puntos de referencia nos los recuerdan, ¿no? Por ejemplo, si a mí mi madre me acordara eh, del cumpleaños cuando era niño, ¿no? Y me puede recordar, acuérdate, el pastel era de tal color, era de tal forma. Mi asociación con la emoción, la vivencia, la experiencia y las imágenes, los sonidos, me hacen que mi memoria se active y recuerde eso. Y todos estos recuerdos y puntos de referencia son a través de la palabra. Pero ¿cómo podemos recordar el mundo anterior? O sea, el mundo antes de hablar, ¿sí? Nuestra mente ya no está habituada a captar esos puntos de referencia porque pues estamos muy enfocados por cultura, por educación, por costumbre, a que la mente solo trabaja con lo conocido, con la parte razonal, ¿no? Y siempre me pregunto por qué los humanos nos podemos acordar de todas, de muchas cosas, pero no del día que nacimos, por ejemplo. Cuando pues es un día muy importante, es el día que nacimos. Y, y yo creo mucho, y bueno, hay muchos experimentos, ¿no? Que comprueban cómo los seres humanos guardamos toda y cada una de las experiencias de nuestra vida, tanto
en los órganos, en las células, en las neuronas, en el espíritu, ¿no? Todo lo recordamos. Somos como una gran memoria, ¿no? Eh, que todo lo capta. Incluso creo que podemos recordar cosas pues, de otros mundos o de antes de nacer, ¿no? Que aunque esos ya sean temas filosóficos, pero sí creo que el cuerpo sea capaz de esto. Y no nos acordamos del día en que nacimos porque no utilizamos estos puntos de referencia. Entonces, ¿cómo recordar? ¿Cómo acceder a estos puntos de referencia? Pues la llave principal es el sonido. El sonido, porque, por ejemplo, cuando estábamos en el vientre de la madre, pues ¿qué es lo que estábamos haciendo? No estábamos en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. Estábamos conectados a la fuente de vida, a la fuente que nos dio vida. Y el primer punto de referencia como seres vivos que tenemos es el sonido. Y el sonido no que escuchamos con los oídos, ¿no? Imaginemos cómo se escucha el sonido de la madre, del corazón, del fluir de su sangre, de su respiración, a través de todo el cuerpo. Lo escuchamos con todo. Y esa es nuestra forma, nuestra relación con la vida. Ese fluir, esa vida. Y todo este sonido, todo este vaivén de vida en la sangre, en la respiración, contiene una vibración. Esta vibración en frecuencia armónica es lo que se guarda en nuestra esencia, ¿no? Entonces, al reproducir música vibracional, nos lleva a ese punto. Nos hace recordar eso. Es como si nos contara una historia. Así como el ejemplo que puse de mi madre. ¿Te acuerdas del pastel de tal y tal color? O que vino un payaso vestido de no sé qué. Todos esos los relaciona la mente con la experiencia y los recordamos. Igual, nuestro cuerpo, nuestro espíritu relaciona estos sonidos, esta vibración que sentimos con ese estado. En alguna ocasión una señora me dijo, bueno, ¿yo para qué quiero volver a ser bebé o estar en el vientre de la madre? No creo que la música, el sentido sea volver a ser bebés o no bebés, sino volver a estar en contacto con la fuente divina, ¿no? Independientemente de la corriente filosófica que cada quien tenga, pues existe esta naturaleza, este flujo. Y pues por sociedad, por cultura hemos perdido el ritmo con la vida. O sea, en la naturaleza hay un ritmo, hay un sonido. Yo he tenido la oportunidad de vivir mucho en comunidades indígenas en las montañas por muchos años, involucrado en sus cantos, en sus ceremonias, en sus rituales. Y ahí me doy cuenta cómo estos cantos, estos mantras que se repiten en diferentes culturas del mundo, ¿no? Todos estos rezos que hacen, por ejemplo, los tibetanos, incluso en la iglesia católica, el rezo, el Ave María, es repetir esta vibración, esta frecuencia que generamos para recordar ese estado de armónico, ¿no? De armonía, y nos lleva a esta expansión de la conciencia. Entonces, en este punto, el sonido es esta herramienta. Por ejemplo, veo mucho los cantos ícaros, ¿no? De los chamanes, donde ellos, al hacer vibraciones armónicas con su voz, están emitiendo esta vibración de origen. Y es como bañar su cuerpo, reactivar su cuerpo a esa frecuencia. Digamos que los seres vivos somos como instrumentos musicales que por el ritmo de la vida, sobre todo en esta sociedad actual, vamos perdiendo esa afinación. Los chamanes lo que hacen es extraer del cosmos o de la propia naturaleza estos cantos, esta sinfonía universal que existe ahí, ¿no? En el canto de la naturaleza. Por ejemplo, si nos ponemos en una noche en la selva a escuchar los grillos, los sonidos del viento, los pájaros, pareciera que cada cosa está en un mundo y todo está integrado en un solo sonido que todo se integra armoniosamente, perfectamente. Entonces, a través del poder de nuestra vibración, que es la voz o los instrumentos, podemos emitir, extraer y dar, ¿sí? Ese es el trabajo del chamán. Lo que hace es extraer esta vibración y darla para sanar. Por eso se le llama música de sanación. No solamente es el nombre por ponerle un nombre. Este nombre no es solo por ponerle un protocolo, música de sanación. Realmente sana porque accede
a nuestros códigos de armonía, nuestros códigos de bienestar, accede a nuestro ritmo con la naturaleza, ¿sí? Observando la naturaleza, pues los pájaros, las plantas, todo va en el ritmo, con los ciclos de las estrellas, los astros, el día, la noche, y nosotros como sociedad pues nos hemos aislado, alejado de estos ciclos, tanto en nuestro hábito alimenticio, en nuestro hábito de pensamiento, nuestro consumo, porque no solo consumimos comida chatarra, ¿no? También consumimos psicología chatarra, consumimos películas chatarra, así como también hay cosas muy buenas, ¿no? Es como el internet, hay tanta maravilla como tanta tontería, ¿no? Y así es la misma vida. Pero bueno, en esta sociedad se va haciendo un hábito de vida, que la vida tiene el sentido hacer dinero, trabajar, salir, volver a entrar, volver a salir. Entonces se pierde, ya dormimos pues con la luz y eso, fuera de la hora en que nuestro organismo realmente puede regenerarse, ¿no? Reintegrarse, descansar profundamente. Y luego, al perder este ritmo, nuestro cuerpo entra en estrés. Y aunque estemos dormidos, nuestro organismo sigue en estrés. Entonces no hay una reestructuración, un descanso total, una regeneración de nuestras células totalmente, y esto pues nos va llevando a este desequilibrio, a esta desafinación. Eh, por eso las terapias del sonido son tan importantes, ¿no? Porque pues no se trata, una persona también decía, bueno, no vamos a volver a ser primitivos o para volver a estar durmiéndonos a la hora que se mete el sol. No se trata tanto de querer ser primitivos, pero sí como tener conciencia de estos ciclos, ¿no? Con la vida, con la naturaleza, con el descanso, con la respiración, con el control de nuestro estrés, con la reconexión a nuestro propio sonido, que es nuestra mente en silencio, ¿no? Y que bueno, el silencio como tal no existe, porque hasta el mismo silencio genera un sonido, es una vibración también. Pero sí reacomodar nuestra mente, nuestro organismo a la calma, a ese ciclo, a ese ritmo. Pues vi mucho como los chamanes o la gente que entra en estados de expansión de conciencia a través del canto, a través de la vibración del sonido, se conecta con esto. Entonces, al estar en contacto con estos cantos, nuestro cuerpo automáticamente recuerda ese estado, recuerda esa canción, ese como arrullo en el vientre, ¿no? Y nos hace sentir súper felices, ¿no? Muy, muy en paz. Y bueno, pues mi trabajo ha sido explorar las vibraciones, las estructuras armónicas de los instrumentos nativos y observar, bueno, tanto como los instrumentos europeos fueron pues prohibidas las escalas que produjeran estos acordes microtónicos, estos acordes vibracionales, ¿no? Pues por un control político religioso, pero pues en todo el mundo no se dejó de hacer, ¿no? En todas las tribus, hasta las más pequeñas de Brasil, de Perú, de Norteamérica, siempre siguen venerando, honrando la vibración, ¿no? Como esta fuente de poder. Y pues por eso para mí es pues un placer, un gusto, una misión de vida, estar construyendo, tocando, investigando, reactivando estos sonidos, compartiéndolos con la gente y pues yo mismo explorando dentro de mi cerebro, de mi mente, de mi espíritu, tratando de recordar, ¿sí? Porque no se trata como de aprender a meditar o aprender a conectarnos, simplemente es recordar, recordar, ¿no? Recordis viene como de recordar, volver a pasar por el corazón, pues que es la fuente de todo. Okay. Okay. Ajá. Eh, ok, Rob, pues el nuevo paradigma que está surgiendo en las sociedades, en las culturas, en las nuevas generaciones, yo pienso que es esta misma respuesta al desequilibrio, ¿no? Como esta sociedad, bueno, pues abusó del uso de las materias primas, de los bosques, de las selvas, de las minas, de los mares, del consumismo, ¿no? Estamos inmersos en una cultura capitalista, consumista, entonces por mismo
ley, yo creo, ley de la física cuántica del equilibrio social, pues surge también el nuevo despertar de la conciencia, donde la raíz nunca se ha perdido. En todos los pueblos, las culturas siempre se conserva la raíz. Ahora para mí me da tanta alegría, ¿no? Ver cómo en muchos países, como en Europa, los europeos vienen aquí a América, ¿no? Cuando pues hace 500 años pues conquistaron aquí, destruyeron. Ahora es totalmente al revés. Viene la gente europea con unas ganas de nueva conciencia, ¿no? De respirar esta sabiduría, porque la raíz se conservó. Esta es la semilla se conservó. Y dentro de esta semilla viene el nuevo despertar de la conciencia. Son pues hologramas que están ya codificados, ¿no? Pues tanto a nivel de ADN, a nivel social, a nivel antropológico, todos los niveles. Creo que este resurgir, despertar de la conciencia es algo pues que se está dando, ¿no? Se ve tanto en los jóvenes como están tan interesados ahora en la bioconstrucción, en la alimentación consciente, en la respiración consciente, en recobrar estas ritos, ¿no? Estos rituales que conectaban a los ciclos de la naturaleza, a las estrellas. Y pues todo esto es muy importante porque ya cada vez se hace más colectivo y bueno, pues ahora también con las redes sociales se abre más, se va expandiendo y pues yo pienso que este es un nuevo paradigma, un nuevo despertar que se está dando y, y pues bien, es como este trabajo de comunicación que nos vamos informando, compartiendo unos con otros. Ok, la pregunta de la educación verdadera. Pues la educación para mí es tan relativa. Pues yo tuve 3 hijos y pues ellos fueron educados en casa, ¿no? Con nosotros y directamente con las comunidades indígenas, con la cultura, con la tierra, sembrando, construyendo casas con materiales naturales, creando artesanías, haciendo alimentos, viviendo, ¿no? Conviviendo con los animales, creando. Para mí, yo creo que el conservar la intuición en un ser humano es la mejor educación que puede tener, ¿no? Porque pues veo ahora pues los niños toda su ímpetu de brotar esa intuición que tenemos los seres humanos por naturaleza pues está enfocada mucho en los videojuegos, en otras cosas que ya nos alejan o los alejan a los niños un poco de este aspecto real de tocar, de crear, de hacer una casa en un árbol, de hacer caminos en la tierra, de ensuciarse, de disfrutar, ¿no? Esta parte creativa, ¿no? Yo vi a mi hijo como, pues si quería algo lo construía, quería un coche, pues lo hacía, ¿no? De madera, no había tiendas ni, bueno, eh, nunca fui y les compré un coche así de plástico, lo que sea, porque vivíamos lejos, ¿no? Tampoco estoy en contra de que lo puedan tener, ¿no? Pero así fue de esta manera y que vi. Eh, y también a la par, bueno, en mi opinión no estoy en contra de la educación como una forma de comunicación, de conocer la cultura, las matemáticas, las ciencias, pero todo esto se puede dar de una manera distinta, ¿no? Como muchos lugares de educación alternativa donde se aprenden todas las ciencias, todas las artes, la historia, lo que sea, pero desde un punto mmm, de una forma pedagógica diferente, sin que el niño pierda este contacto, porque en las escuelas tradicionales lo que ves están sistematizadas para crear obreros en el mundo, crear gente consumista para consumir y seguir consumiendo y seguir produciendo, ¿no? Este es el ideal, ¿no? Y, y pues creo que la verdadera educación creo que sería seguir creyendo en nosotros mismos como la fuente más creativa, ¿no? No perder el creer en nosotros, en el espíritu, en la intuición, porque siempre creo que nos hicieron creer en un otro, en que otro tiene la sabiduría, y aunque sí haya quien tenga alguna sabiduría o alguna información, eh, el crear en un niño la seguridad de sí mismo, en mantener su aura natural, eso es algo pues que yo veo en mis hijos, ¿no? Como
ahora aunque vean lo que vean, hagan lo que hagan, estén donde estén, esa raíz la conservan. O sea, es como cuando un árbol hace raíces muy profundas, por más que vengan mares, vientos, siempre su raíz está ahí. Y pues eso puedo pensar en la educación. En la pregunta de cómo escapar de este sistema, ¿no? Cómo cambiar este sistema de vida que es pues trabajar para tener una seguridad económica y seguir trabajando y trabajando y trabajando, y pues este sistema que propone tenlo todo pero débelo todo, y trabajar toda la vida para pagar algo que ni disfrutas porque ya lo debes. Y en fin, yo creo que ninguna sociedad quiere a los seres libres. Eh, bueno, no hablo de ninguna sociedad, las sociedades en general, ¿no? Los gobiernos, el capitalismo. Porque al ser una persona libre no podría ser manipulada, no podría ser controlada, ¿sí? Y pues esta es la historia de la humanidad, siempre el control, el ambicionar. Y bueno, ahora con este nuevo paradigma de conciencia que se está creando, cada vez veo más jóvenes libres y la idea es confiar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso nunca he tenido un trabajo fijo, ¿no? Que vaya a una oficina, trabaje y tenga un sueldo fijo. Y sin embargo, da miedo, ¿no? Porque a veces dices, mañana qué voy a tener. Pero también es como un balance, porque tengo tantas cosas que no podría obtener nunca si tuviera un trabajo de estar yendo y yendo y yendo y yendo, ¿no? Sin embargo, tengo un trabajo muy profundo, que todos los días estoy creando, haciendo, viajando, pero desde un punto gobernado por mí mismo y sobre todo por mi creer que siempre el gran espíritu va a traer lo que yo necesito, y siempre de una manera equilibrada y mágica, ¿no? Cuando empieza como el exceso, solito es como un balance que me hace reflexionar si realmente necesito esto para ser feliz, ¿no? Y sin embargo, fue muy curioso. Yo cuando vivía en las montañas, eh, es donde más he vivido la abundancia, la abundancia. Y a veces comíamos poco, pero no porque no hubiera comida. Era muy curioso, había mucha comida. Las gentes de las tribus tenían mucho maíz, mucho frijol, mucha comida, mucha agua, aire. Era una abundancia tal, ¿no? Pero mi espíritu estaba tan pleno, tan lleno en otras cosas, que el alimento era poquito lo que necesitaba. Y la abundancia era total, total, total. Y curioso, cuando yo llego, las primeras veces que llegué a una comunidad indígena, lo primero que me dio es lástima. Pobrecita gente. Porque tenían piso de tierra, no tenían estufa, no tenían licuadora. Y yo decía, híjole, la próxima vez que venga les voy a traer una licuadora. Cuando adentrándome en su cultura, entendí que para la señora moler su maíz en el metate era un rito, un ritual con la fertilidad, con la semilla. Este sonido, este movimiento, era una parte de integrarse al alimento, a lo sagrado que es la cocina. Y en una visión, cuando veo que hace su tortilla y la pone en el comal con el fuego, era como un pedacito del sol, ¿no? Ahí. Y sale de ahí, me lo como. Era eh, el paladear algo que nunca había paladeado, ¿no? Podía sentir más satisfacción en eso que en una cena navideña que es un atasque, ¿no? O sea, es curioso. El próximo año dije, nunca le voy a traer una licuadora, ni un molino eléctrico. Y bueno, después vi la cocina más hermosa que he visto en mi vida, con el olor del café, la leña, la tierra, el olor de la vida que había ahí. Y sentí lástima por mí mismo de haber sentido pobrecita gente, ¿no? Pero pues son visiones culturales, y la tristeza de esto es que las comunidades indígenas donde yo estuve viviendo todo este proceso, las nuevas generaciones acceden a la ciudad, entonces sienten que lo que viven no está bien y quieren acceder a tener esto, esto y esto. Y es cuando se hace esta mezcla que ya no son ni indígenas ni gente de ciudad, ¿no? Porque nosotros como gente occidental que venimos de otra educación, está perfecto, digo, vivir de una manera que vivamos. Tampoco pienso que vivir con licuadora eso sea malo, está bien. Pero sí creo que respetar estas culturas tal cual como están, que mucha gente dice tienen que progresar,
¿no? Y en comunidades huicholes, por ejemplo, les llevaron la luz eléctrica. Desde que entró la luz eléctrica, la televisión, la tiendita y la Coca-Cola perdieron mucho de su cultura. Para la gente de acá, pues está bien, vamos a donde sea y consumimos, pero esa gente es como una semilla. Y ya los nietos, por ejemplo, no les interesa nada la medicina herbolaria, no les interesan los cantos antiguos, no les interesa nada de esto, porque sienten que no, lo bueno es lo que proponen, se van a Estados Unidos. Entonces hay un choque cultural y esta gente entonces empieza a vivir en la miseria. Eso sí es miseria, porque pierden su esencia, pierden su cultura y pierden este ritmo, ¿no? Este ciclo que tienen como algo innato ahí. Y entonces me cuestiona mucha gente y dice, bueno, y la evolución, el progreso, es que es tan curioso, ¿no? Porque sí se puede ver como un progreso, una evolución en la tecnología, en todo, pero creo que el progreso en estas culturas está en sí mismo ahí y su evolución va más allá de la forma de cada día tener más cemento y más cosas, ¿no? Eh, para mí fue muy claro, ¿no? Tal vez no es cómo explicarlo del todo, pero fue muy claro. El solo poder estar ahí, vivirlo, pude cambiar esa forma de pensar que tenía hacia esta gente, ¿no? Y sí, ahora ver en las ciudades gente que pues, que viene de su pueblo por sentir que aquí está el progreso y viven miserablemente, ¿no? Así ganándose una nada por todo el día estar ahí. Pues es una lástima cuando en su tierra tienen todo, 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 todo. Y bueno, la necesidad que ahora tenemos los humanos de reconectarnos con la naturaleza, pues lo veo cada vez más latente, ¿no? En todos lados. O sea, eh, es curioso lo que hablaba antes, ¿no? Así como las gentes de los pueblos quieren acceder, irse a la ciudad, ¿no? También la gente de la ciudad quiere ir a los pueblos. Hay una sed colectiva de unión. Hay una sed de saber un poquito cómo acceder a la naturaleza, cómo acceder a un estado de plenitud, ¿no? Eh, y pues esto se está dando porque es una parte innata, una necesidad totalmente natural que tenemos de ser recobijados por nuestro origen. Y, y pues se está dando cada día más, ¿no? Y pues hay muchas maneras, muchos métodos, muchas formas en que los jóvenes, la gente está accediendo a esto. And love. What does love mean Love. to you? Yeah, it's a big one. Love with woman or every Well, yeah, love? like love in totality. Okay. So there's many different types of love, and romantic love, Sí, claro. like the love you have for your children, Ajá. the love you have for an animal, or the love you have for nature. But what is the meaning of love? Okay. ¿Qué es el significado del amor para mí? Bueno, pues el amor yo creo que es la reconexión al origen, la reconexión al corazón, la reconexión a nuestra armonía, a nuestra afinación, pues con lo que nos dio vida, ¿no? Y el amor pues se expande. Yo lo veo ahora con amigos, con gente, cómo podemos amar, ¿no? Amar tanto a nosotros mismos como a la gente. Me ha pasado mucho que llego a un pueblito, llego con amigos y puedo ver una persona que la amo como si lo hubiera amado siempre, ¿no? Hay una confusión mucho en el amor, se cree que solamente es entre una pareja, ¿no? Y claro que lo es, pero incluso ya el amor como en una pareja ya es un como contrato condicionado, ¿no? Por una sociedad también consumista, una sociedad capitalista que pues se ve ya el amor de una manera muy comercial, ¿no? Muy prefabricada a veces. Y pues esta cultura, esta idea del amor nos va llevando al sufrimiento, al apego, a la dependencia psicológica, carnal, ¿no? Yo creo que entre más reconectemos nuestro espíritu, nuestra conciencia a esta fuente, recordarlo, como dije antes, no es aprender a amar, o sea, es recordar. Nuestro origen, como lo que hablé, que el origen de todo es la vibración, en todo lo que existe, esa vibración armónica es amor. Y ese amor está en todos lados. Lo podríamos llamar Dios, gran espíritu, gran energía, como sea, ¿no? Pero esto es el amor, la vibración en armonía, la vibración armónica.
Y cuando recordamos cómo vibrar ahí, pues todo es amor, todo es amor. Gracias. I think you probably answered the last question, which is what does music mean to you? Music, Yeah, ok. yeah, yeah. ¿Qué significa la música para mí? La música podría ser reconectarme al amor, a lo que dijimos que es amor, reconectarme a esa vibración. Y es despertar el infinito de posibilidades de crear con los sonidos, de juntar sonidos. Y la emoción, el espíritu, la emoción se liga con los sonidos, ¿no? Siempre asociamos sonidos con emociones, siempre nos recuerda, la música se nos graba en el alma, ¿no? Cualquier tipo de música, siempre, como el otro día venía manejando y puse cualquier música y escuché una música que no oía hace 20 años, ¿no? Y es increíble cómo simplemente escucharla me llevó a volver a vivir la experiencia que viví en el tiempo que viví esa música, ¿no? Sin necesitar de nada, solo así. Porque a veces podemos recordar algo, como, me acuerdo de cuando tuve mi primer novia o lo que sea, pero sin esa como vivencia, ¿no? Y el recordar las cosas con la vivencia, la experiencia, podemos sentir el olor, todo. Ese es el poder que yo le veo a los sonidos, ¿no? La relación que hacemos, experiencia, sonido, hacemos este punto de referencia que se crea una emoción. Y para mí la música es el arte de crear con la emoción y la vibración y el sonido. Okay. Yeah. That's good timing because the cat's Ah. starting to go. Ah. Thank you, Osiris. No. Yeah. Is there anything else you'd like to say? You know, anything else you'd like to talk about? Welcome to. Maybe like anything that's influenced you in your life that you advise that is good for people to go to study or places that you'd recommend or whatever comes to mind, or books or movies or. Pues, not exactly movies or books. Like I was living like a ermitan. I don't know books and movies, but bueno, some books, but better say just do what you feel, no? Like don't be afraid. Of. So say yeah, Okay. Yeah. Pues, ¿qué puedo decir como qué hacer, no? Yo creo que siempre hay dos opciones: vivir en el miedo o en el amor, ¿sí? El miedo nos va a llevar a aferrarnos a situaciones de vida que no nos hacen feliz, ¿no? Que algo no nos checa y pues yo creo que es no tener miedo, ir al camino del amor, aunque esto implique a veces soltar estructuras, soltar economía, soltar seguridad, ¿no? Y pues que puedo recomendar demasiado ir a conectar con la naturaleza en cualquier forma, ¿no? En cualquier forma, abrazar un río, estar escuchando. Para mí lo que me ha servido mucho cuando tengo problemas, tristezas, que nadie nos salvamos de esto, es escuchar la naturaleza, cualquier sonido de la naturaleza, o hacer música también, o escuchar música, pero mucho escuchar una noche en la selva, en un río, una cascada, estar ahí. Y cuando la mente entra en esta forma, pienso yo, la mente creo que sirve para dos cosas: para aprender y para crear. Y ya lo demás es puro que a veces nos causa problema, ¿no? Sean felices. Muchas gracias. Ok. That's wonderful.